Muy buenas tardes, estudiantes de grado séptimo. El día de hoy vamos a hacer la explicación sobre las características del triángulo rectángulo y teorema de Pitágoras. Para empezar, pues tenemos el triángulo rectángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo se pueden diferenciar diferentes elementos referentes a sus lados y a sus ángulos. Ejemplo, este es un triángulo rectángulo y pues algunos de sus elementos son que tienen catetos, y los catetos son los lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados. Tenemos la hipotenusa, que es el lado mayor del triángulo rectángulo y es opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, está al frente. Tenemos el ángulo recto, que es una de las características principales del triángulo rectángulo, y el ángulo recto es donde se forman los dos lados los dos lados, los dos catetos como tal. Y tenemos ángulos agudos. Los ángulos agudos en este caso son alfa y beta. Y una característica de estos dos ángulos agudos, chicos, es que si yo los sumo, pues me deben dar 90 grados. Teniendo en cuenta que los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, suman 180 grados. Pues por esta razón, alfa y beta deben de sumar 90 grados, más 90 me daría 180. Y pues teniendo en cuenta esas características, nosotros podemos hablar del teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que el triángulo nos los pueden dar de diferentes maneras o en diferente posición. Debemos recordar es que la hipotenusa es la longitud más larga del triángulo rectángulo y siempre está al lado opuesto o al frente del ángulo recto. Si ustedes se dan cuenta, acá C es hipotenusa y siempre está al frente del ángulo recto o opuesto al ángulo recto como tal. En el teorema de Pitágoras, pues para entrar en detalle vamos a plantear de una vez la fórmula para hallar hipotenusa. Y la hipotenusa se halla teniendo en cuenta, en este caso, C es hipotenusa igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, es decir, un cateto al cuadrado, más B, que es el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? O en algunos libros van a encontrar H como inicial de hipotenusa, pero la fórmula no va a cambiar. A al cuadrado más B al cuadrado, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Algo en particular que debemos tener en cuenta, chicos, es que acá pues estoy utilizando A, B, C, pero las letras pueden cambiar. Yo puedo utilizar otras letras para los catetos y otras letras para la hipotenusa. Y la fórmula para hallar los catetos, pues tenemos un cateto A que es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y el cateto B es lo mismo, es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En la fórmula de los catetos, lo que hay que tener en cuenta es que la hipotenusa, chicos, la hipotenusa siempre debo colocarla de primeras, ¿sí? Siempre. Siempre debo colocar la hipotenusa de primeras. Entonces, para hallar hipotenusa, deben de tener en cuenta que es el cuadrado de cada cateto, la suma de los cuadrados, al cuadrado más b al cuadrado. Y en los catetos es la resta, ¿no? Pero es hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Miremos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 3 centímetros y 4 centímetros. Entonces yo construyo un triángulo rectángulo que uno de los lados sea 4 centímetros y el otro lado sea 3 centímetros. Me piden calcular la hipotenusa. Como me piden calcular la hipotenusa, pues utilizo la fórmula para hallar hipotenusa, que es al cuadrado, la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazando en esta fórmula tenemos que a es 4 centímetros al cuadrado más b, que es 3 centímetros al cuadrado, es decir, los catetos como tal. 4 al cuadrado, chicos, debemos tener cuidado en la potenciación, no es decir 4 por 2. 4 al cuadrado es 2 veces el 4, es decir, 4 por 4, 16. 3 al cuadrado es 2 veces el 3, 3 por 3, 9. Entonces 4 al cuadrado me daría 16, centímetros al cuadrado son centímetros cuadrados, 3 a la 2, 9, y centímetros al cuadrado serían centímetros al cuadrado. Realizo la suma, 16 más 9 me da 25 centímetros cuadrados, y saco la raíz cuadrada de 25.
la raíz cuadrada de 25 sería 5 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados sería centímetros. Por eso la hipotenusa es 5 centímetros. Teniendo en cuenta las características de que hemos hablado, pues la longitud de la hipotenusa es mayor a cualquiera de los catetos. Por esa razón yo puedo intuir que el resultado está bien porque me dio mayor. Miremos otro ejemplo. Tenemos que calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 6 centímetros y 8 centímetros. Entonces dibujo mi triángulo rectángulo y me piden hallar igualmente hipotenusa. Lo mismo. La raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, reemplazo, quedaría que a es 8 centímetros al cuadrado más b que es 6 centímetros al cuadrado. 8 al cuadrado da 64 centímetros cuadrados, 6 al cuadrado es 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Hago la suma, 64 más 36 me daría que la raíz cuadrada de 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10 centímetros. Quiere decir que esta hipotenusa, la longitud de esta hipotenusa es de 10 centímetros. Y puedo intuir nuevamente que está bien, pues porque me dio mayor a los catetos. Un tercer ejemplo. Hipotenusa nuevamente de 5 centímetros y 12 centímetros. Y debemos tener en cuidado lo siguiente. Miren, recuerden que yo les dije a ustedes que la posición del triángulo rectángulo me la pueden variar. Que yo debo reconocer la hipotenusa. La hipotenusa es el lado C porque es la que está al frente o está al lado opuesto del ángulo recto que es de 90 grados. Y digo, utilizo la misma fórmula. A quien es 5 centímetros al cuadrado, B es 12 centímetros elevado al cuadrado. Fíjense que acá no me dijeron quién era A y quién era B. Yo hubiera podido decir al contrario, que B es 5 y que A es 12. Pero como acá es suma, no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, 5 al cuadrado da 25, 12 al cuadrado da 144, 12 por 12, 5 por 5. 5 por 5, 25, 12 por 12, 144. 25 más 144 da 169 y saco la raíz cuadrada. Y recordemos que raíz cuadrada, pues la calculadora lo hace, pero si yo tuviera que hacerlo a mano, la raíz cuadrada de este número es buscar un número que al multiplicarlo dos veces me dé 169. Y pues ese número es 13, ¿no? Porque 13 por 13 me da 169. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Miremos un ejemplo 4 y me dicen hallar el lado faltante del siguiente triángulo rectángulo. Entonces me dan este triángulo rectángulo, yo debo verificar bien qué me están pidiendo, si me están pidiendo hallar hipotenusa o hallar cateto. Recordemos que la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo recto, entonces por ende me están pidiendo hallar acá un cateto. Y un cateto pues simplemente A es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado, que c para mí sería la hipotenusa porque va de primeras cuando voy al cateto, menos el otro cateto elevado al cuadrado. Recordemos que para hallar los catetos es resta. Entonces acá les estoy diciendo que va primero la hipotenusa al reemplazar. Entonces la hipotenusa en este caso es 8 centímetros al cuadrado menos, ¿quién es el otro cateto? 5 centímetros al cuadrado. Resuelvo 8 al cuadrado, no es 8 por 2, 16, es 8 por 8 me da 64. Y 5 al cuadrado es 5 por 5 me da 25. 5 por 5, 25. Como es resta, 64 menos 25 me da 39 centímetros cuadrados. Y lo que debo hacer en este caso es sacar la raíz cuadrada de 39. La raíz cuadrada de 39 es buscar un número que al multiplicarlo dos veces, me devuelva a dar 39. Entonces, si yo hago eso en la calculadora, me da 6,24, quizá con otros decimales, pero al multiplicar 6,24 dos veces, vuelve y me da 39 o se aproxima a 39. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Eso para hallar catetos. Miremos otro ejemplo. Me dan el siguiente triángulo, yo debo verificar que el lado faltante, que es, si es cateto o hipotenusa. En este caso podemos darnos cuenta que es un cateto, entonces utilizo la fórmula para hallar catetos.
que es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa va de primeras, entonces quedaría reemplazando. Fíjense que acá no me dieron letras, entonces ¿quién es la hipotenusa en este caso? 21 al cuadrado menos el otro cateto que es 15 centímetros al cuadrado. 21 al cuadrado, en este caso eso me da 21 por 21 es 441. Menos 15 al cuadrado es 15 por 15 me da 225. Y la raíz cuadrada de la resta de 441 menos 225 me da 216. Quiere decir que la raíz cuadrada de 216 es 14.69 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Recordemos que este número me está indicando que al multiplicar dos veces este número me da 216 o se aproxima a 216. ¿Cómo puedo intuir de que está bien este resultado? Pues porque es un cateto y el cateto me debe dar menor a la hipotenusa. Si acá este cateto me hubiera dado mayor, debo tener algún error en el proceso y debo volver a verificar. Y un ejemplo 6, chicos, es un lado faltante. Nuevamente me dan el siguiente triángulo rectángulo. Yo debo verificar si me están pidiendo hallar cateto o hipotenusa. Y en este caso debo hallar otro cateto. Porque la hipotenusa es la longitud más larga, y está al frente del ángulo recto. Entonces utilizo la fórmula de hipotenusa para hallar cateto, perdón. Y la hipotenusa siempre da de primeras cuando se va a hallar un cateto. Fíjense, b es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos c al cuadrado. ¿A quién es? Es la hipotenusa, es 20 centímetros al cuadrado, menos, ¿quién es el otro cateto? 7 centímetros al cuadrado. Fíjense que acá invertí las letras, las cambié, y la hipotenusa en este caso pasó a ser a. Recuerden que en las otras ejercicios la hipotenusa en algunos fue c. Entonces es para que no se confundan con las variables. La hipotenusa en este caso es 20 centímetros al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. 20 al cuadrado me daría 20 por 20, 400 centímetros cuadrados. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49 centímetros al cuadrado. Y 400 menos 49 me da 351. 400 menos 49, 351. Saco la raíz cuadrada, que es buscar un número que al multiplicarlo dos veces dé 351. Y ese número va a ser 18.73 centímetros. ¿Cómo sé que está bien el ejercicio? ¿Puedo intuir que está bien? Pues porque el cateto debe darme menor a la hipotenusa. El lado B debe darme menor a la hipotenusa. Listo, chicos, entonces en este caso sería 18.73 centímetros el lado B. Acá yo puedo hacer cosas con el triángulo rectángulo adicionales. Yo puedo hallar el perímetro, puedo hallar el área de acuerdo a lo que hemos visto en las sesiones pasadas de clase, para que lo tengan en cuenta. Les agradezco la atención y en un próximo video pues vamos a trabajar por los lemas de aplicación sobre el teorema de Pitágoras. Muchas gracias.